@JulioSánchezCristo Oficial. Nos atiende el señor expresidente Iván Duque y por supuesto agradeciéndole, deseándole una feliz semana. Nos interesa conocer cuál es su opinión sobre el paso que sigue. El de Estados Unidos se ve distinto a la protesta y a la exigencia de la revisión del conteo, a lo que siempre dicen de todas las elecciones, que ahí no va a pasar nada más, sobre todo teniendo en cuenta que ya están sacando 1 millón de barriles de petróleo en Venezuela. Esto queda en manos, o como lo dijo el pueblo ayer en las urnas, según el Consejo Electoral de Venezuela, o señor expresidente, ¿esto quedó en manos de los militares? Buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, para toda su mesa de trabajo y para toda la audiencia de la W. Pues sin lugar a dudas, ayer hubo un triunfo diáfano, claro, incontrovertible de la resistencia democrática, expresado no solamente en lo que fueron encuestas a boca de urna y la participación también de centros especializados de Estados Unidos que estuvieron monitoreando todo el comportamiento del ciclo electoral, sino también todas las evidencias que están disponibles en las redes sociales que muestran las lecturas de las actas. Obviamente ese triunfo claro y contundente y contra todas las adversidades, porque hay que recordar que la resistencia democrática no pudo hacer sus primarias con el apoyo del CNE, que le inhabilitaron a María Corina Machado, a Corina Lloris, que les persiguieron y encarcelaron gente ilegalmente, que ayer no permitieron que entrara la resistencia democrática a la lectura o el procesamiento de datos en el CNE, y contra todas esas adversidades se ganó. Pero Nicolás Maduro quiere robarse nuevamente las elecciones, lo hace pidiendo una lectura que además los porcentajes no cuadran, lo hace pidiéndole a los candidatos Petrimetris de sastrería que logró inscribir que salieran a validar su triunfo, y vemos claramente que estaban buscando que países como Brasil, Colombia y México salieran rápidamente a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Brasil no se ha atrevido a hacerlo, México ha mantenido silencio y Colombia en este momento tiene los ojos del mundo para saber si Colombia se va a situar del lado de la dictadura o se va a situar del lado del pueblo de Venezuela. Como usted lo dice, hay una presión internacional que cada vez será más fuerte para que las fuerzas militares no se presten a este abuso, así como ocurrió en el año 2015, cuando las propias fuerzas militares tuvieron que exigirle a Nicolás Maduro que validara el triunfo de la resistencia democrática en la Asamblea, que años después eligió como presidente interino a Juan Guaidó. Entonces, aquí la presión se tiene que mantener también sobre las fuerzas militares de Venezuela, pero también se tiene que restablecer, por lo menos por parte de Estados Unidos, todo el marco pleno de sanciones, y se tiene también que acelerar los procesos ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, mucho más con esta nueva violación flagrante de los derechos del pueblo venezolano. Expresidente, pero le traslado una preocupación de una experta en el tema de las relaciones internacionales y es Sandra Borda. Ella lo que dice, pues es que ya se agotaron absolutamente todas las herramientas que había en la caja. Ya se intentó la amenaza de uso de fuerza, ya se intentó el cerco diplomático en el que usted participó activamente, ya se intentó la negociación con la comunidad internacional, ya se intentó el régimen de sanciones y ninguno de esos caminos funcionó. ¿Qué queda entonces para presionar una salida democrática en Venezuela? Yo creo que es bueno recordar cosas, Lucas. Usted recordará que en mayo del año 2018, antes que yo ganara las elecciones, ya varios gobiernos latinoamericanos, incluyendo en ese momento el gobierno de mi antecesor, no reconoció ese proceso electoral fraudulento. Usted recordará que para enero del año 2019, basado en el no reconocimiento de ese robo electoral, se respaldó lo que fue la designación de presidente interino de Juan Guaidó. Hoy hay una situación que es muy clara. Hoy en Venezuela hay un presidente legítimo que ganó con mayorías en las urnas, que es Edmundo González, y hay un sátrapa que quiere robarse las elecciones ante los ojos de toda la comunidad internacional. Si había miembros de la comunidad internacional que creían que podía haber alguna situación de
análisis sesgado sobre si en Venezuela hay o no hay elecciones libres. Ayer quedó claro que lo que hubo fue un robo flagrante, no solamente sin el procesamiento de las actas, tratando de impedir que los observadores de la resistencia democrática en las urnas pudieran ir a verlos. Y aún así fue tan claro el triunfo que hoy este robo es un verdadero descaro. Y usted me pregunta, ¿qué hace falta? Sí, es cierto, se han explorado muchas medidas, pero yo creo que este tiene que ser el punto donde las sanciones, incluyendo acelerar los procesos contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, ya no se detengan, porque se les puso freno tratando de dar espacio a que este proceso se surtiera, porque se le puso freno tratando de salvaguardar lo que se había dialogado en Barbados y en Qatar. Aquí queda claro que lo que hubo no solamente fue un desconocimiento de todo lo que se habló allí, sino que también lo que viene es que se van a arreciar las persecuciones contra la resistencia democrática. Y fuera de eso, quiero decir algo con preocupación. Si esto no se ataja a tiempo y no se pone la presión extrema que esto requiere, se avecina una ola migratoria todavía más grave, sí, que es la de millones de personas que habrán perdido la esperanza si se sienten abandonados, sobre todo después de haber salido masiva y contundentemente ayer respaldando a Edmundo González. Sí, expresidente, justamente hacia allá va mi pregunta, y es que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela dice que le preocupan, como ya muchos, estos resultados, pero el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acaba de anunciar que en las próximas horas adoptará medidas en el marco de las reglas interamericanas. Ya este país ha estado implementando medidas junto a Estados Unidos y, como usted lo dice, se vendría una avalancha más bien de migración venezolana. ¿Esto qué significaría? Este anuncio de Mulino, que van a endurecer junto a Estados Unidos, ¿van a seguir endureciendo las medidas contra los migrantes? Primero, yo quiero respaldar el pronunciamiento del presidente Mulino en defensa de la democracia en Venezuela, de que haya un verdadero restablecimiento de la democracia y además se denuncia este robo flagrante. También creo que es muy valioso los pronunciamientos que se han dado las cancillerías de Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador y otros países. Costa Rica, también el presidente Chávez se pronunció. Vemos que varios gobiernos se están pronunciando con contundencia y, por supuesto, esto debe seguir. Pero adicionalmente acá se tiene que instaurar de inmediato la Carta Democrática Interamericana, porque esta violación flagrante, frente a lo cual mucha gente fue tolerante esperando que se surtiera el proceso, creyendo que lo que se había dialogado en Barbados y en Qatar tenía por lo menos alguna posibilidad de defender un pronunciamiento legítimo y contundente del pueblo, pues ayer se dio el pronunciamiento legítimo y contundente y aún así quiere robarse las elecciones. Entonces se tiene que aplicar el mayor nivel de aislamiento y sanción posible, se tienen que restablecer los indictments en los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y la cúpula del Cartel de los Soles, y que la Corte Penal Internacional, que había guardado un ritmo prudente esperando que esto surtiera, acelere las investigaciones para que pueda ser judicializado efectivamente Nicolás Maduro. De lo contrario, yo creo que se puede venir una ola de migración de millones de personas. Y eso sería no solamente grave en términos sociales, sino también generaría una inestabilidad muy grande en el hemisferio, porque sabemos que los migrantes están buscando, como debe ser, refugio ante esta situación, pero ya la capacidad de los países de absorber masivamente este fenómeno se ha limitado, y esto no puede ser visto simplemente como un tema de mirar hacia el otro lado por parte, por ejemplo, de la Unión Europea. O se unifica la posición de rechazo y de aislamiento frente a este hurto, o lo que vamos a ver en América Latina en los próximos meses es una dimensión de crisis humanitaria que no hemos visto nunca en nuestra historia. Y ojalá que ustedes, que representan las voces del mundo, también le hablen así de fuerte a los Estados Unidos, porque no puede seguir Estados Unidos con el doble discurso de Gaza, ¿no? Que es muy críticos con Israel por la desproporción de la fuerza, pero por la mañana les entregan todos los cohetes para el genocidio. Y ahora, con Venezuela, muy críticos de lo que ha sucedido. Es que lo que pasó ayer es insólito. El primer boletín ya entregó el 80% de los resultados de la votación. 80% de los resultados. Eso no lo ha creído nadie. Así es, Julio. Pero Estados Unidos, presidente, no puede hoy amanecer bombeando petróleo
en el Golfo de Maracaibo, ¿no? Entonces, pues mira, Julio, a mí me parece muy importante que usted levante ese tema, porque usted sabe que yo mantenía una posición coherente frente a esto. El año pasado publiqué en su momento un artículo que tuvo cobertura internacional mostrando que restablecer las operaciones de explotación y exploración de petróleo sería lo que yo denominé en ese artículo petróleo sangriento, bañado de sangre, porque la dictadura quiere en este momento empezar a usufructuar esos contratos mientras está oprimiendo al pueblo. Y la razón por la cual en su momento Estados Unidos justificó que se diera ese paso era justamente porque se estaban estableciendo las condiciones para un proceso democrático. Pues aquí quedó en evidencia que no hay un proceso democrático y por eso se tiene que restablecer el marco integral de sanciones, pero aparte de eso, como lo he dicho, avanzar en la judicialización del cartel de los soles, que tienen varios indictments en los Estados Unidos, y que la Corte Penal Internacional ya no se demore más ante la evidencia incontrovertible de todas las violaciones y crímenes sistemáticos que ha cometido Nicolás Maduro contra su pueblo. Eso es la última carta que queda por jugarse. Y si no se juega a tiempo, de nuevo lo que viene es una tragedia. La voz mía y la voz del Grupo Libertad y Democracia, del Grupo IDEA, todos estamos en este momento alineados, pero aquí se necesita que los que tienen la capacidad de decisión política en este momento no tengan doble moral. Yo celebro lo que dijo el secretario Blinken, primero desconociendo esos resultados y diciendo que se tiene que respetar la decisión del pueblo, pero necesitamos que ese pronunciamiento, que también es inédito, ahora tenga como consecuencia la aplicación de máximo nivel de sanciones. Y que también la Unión Europea, aparte de no reconocer ese robo, también le pide a la Corte Penal Internacional que ya no se demore más ante esta evidencia contundente. Pues ojalá, porque ya con lo de Alex Saab también hubo conejada. Mire, presidente, el reporte Coronel de hoy dice lo siguiente: exit polls, conteos rápidos, le dan amplia ventaja al opositor Edmundo González. El resultado presentado por el Consejo Nacional Electoral venezolano contradice todos los estudios conocidos. Y el reporte tiene un análisis de cómo estas elecciones reflejan un resultado distinto al real. Pero a mí me llama la atención algo de un colega suyo. Habló esta mañana aquí el expresidente Samper. Y él, bueno, y otras voces, la senadora Clara López, insisten en que Venezuela tiene el sistema electoral perfecto, el mejor del mundo. ¿Cómo se puede entender esa contradicción? Que con el mejor sistema se roben las elecciones. Bueno, yo creo que primero ahí no hay ninguna observancia imparcial. Se conoce claramente que el expresidente Samper fue secretario general de UNASUR en los momentos donde más se validó toda la complicidad de la dictadura de Chávez y Maduro con los terroristas colombianos y también con otros regímenes de América Latina. Entonces yo no puedo darle ningún tipo de credibilidad a esa especie de validez de este proceso electoral donde hay un robo tan flagrante. Y segundo, Julio, no permitieron el ingreso de observadores independientes, no permitieron la presencia de la Organización de Estados Americanos, y fuera de eso se inhabilitó a la candidata que fue elegida mayoritariamente para representar a la resistencia democrática. ¿Que por qué fueron ellos? Porque era la última gran oportunidad que tenían en democracia de salir a derrotar a este régimen. Y lo hicieron con valentía, con gallardía, con fuerza, con una voz férrea. Pero en este momento lo que no puede suceder es que la comunidad internacional deje colgado de la brocha, como decimos coloquialmente, a quienes se expusieron su vida para defender la democracia. Entonces, yo no voy a entrar en controversias distintas a decir que ninguna observación que se haya realizado por parte de quienes han sido defensores de esa dictadura, para mí tenga validez. Y yo creo que hoy lo que queda claro, y usted me dice también de la información que van a transmitir en unos minutos, eso lo único que muestra es que o se aplican ya sanciones sin ningún tipo de mesura,
contra Maduro y su régimen, o lo que se viene, Julio, es una tragedia humanitaria. Hoy el mundo tiene que estar del lado de la resistencia democrática y también hacerle un llamado a las fuerzas militares de Venezuela que no permita este robo. Así como lo hicieron en el 2015, lo tienen que hacer hoy, pero hoy con un elemento inclusive mucho más claro, y es que la comunidad internacional le va a decir a las fuerzas militares, estamos de su lado si ustedes defienden la voz del pueblo. Él es Iván Duque, presidente de Colombia, aquí en la W. Doctor Duque, gracias por atendernos. Una feliz semana y estaremos Muchas gracias, atentos. Julio. Un saludo muy especial para todos ustedes. Muy amable. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.